Buenas noches, mi nombre es Gustavo Ramírez, estudiante de literatura virtual. En este caso vamos a realizar la exposición comparativa a modo de ensayo respecto de la obra Biografías Imaginarias del autor santanderiano Tomás Vargas Osorio, con la finalidad de demostrar a través de la argumentación presentada que en los diferentes relatos que nos presenta la obra existen personajes que presentan rasgos comunes y temas centrales comunes. A pesar de tratarse de relatos diversos, vemos cómo el autor es reiterativo en ciertas características de los personajes de los dos relatos seleccionados para la comparación, y cómo existe un hilo conductor entre estos dos relatos de estos personajes, o un hilo que los une y permite caracterizar al autor que estamos comentando. Biografías Imaginarias, el texto que acabamos de comentar, reúne 6 relatos del escritor santanderiano Tomás Vargas Osorio, que exploran la vida de distintos personajes solitarios, así como sus amores secretos, como veremos en Rosalinda y en Vida de Eugenio Morantes, que son los dos relatos escogidos para realizar esta comparación. En Rosalinda, este personaje que da nombre al relato lo conocemos a partir de los recuerdos del narrador, quizás marcado por la huella que Rosalinda dejó en su vida y en quien ve representada la belleza femenina. No obstante, Rosalinda es un personaje solitario que de repente se enfrenta al inexorable paso del tiempo. Por otra parte, en Vida de Eugenio Morantes, este relato, que toma su nombre del personaje principal, nos muestra a un músico solitario que intenta cambiar su vida cuando se enamora secretamente de una señorita que escasamente advierte su existencia. Ambos relatos de Vargas Osorio muestran una dualidad en los personajes, pues en Rosalinda vemos que por un lado está aburrida y solitaria en su vida en el colegio, y por otro lado persiste el anhelo de retornar a la finca paterna, donde siente plenitud a través de la libertad de bañarse en los ríos y de cabalgar por el llano grande. Mientras que Eugenio se debate entre seguir con su vida solitaria pero cómoda en últimas, o cambiar su esencia para llamar la atención de la señorita y conquistarla, lo que indica que en ambos personajes, tanto en Rosalinda como en Eugenio Morantes, converge la búsqueda del sentido de la vida. Esa soledad que mencionábamos de Rosalinda se puede observar en apartados del relato como el siguiente, como en la página 39 de esta edición. El recelo es la primera invitación de la soledad. Ya sabía lo que era sentirse sola, y el significado de la palabra soledad se le abrió de pronto, sorprendiéndola. La misma expresión la utiliza el autor en la página 44, cuando dice: el recelo es la primera invitación de la soledad. Prefiere estar sola en casa, perezosa, soñando, nos dice el narrador en este caso. En tanto que en Vida de Eugenio Morantes encontramos que, si bien al principio podíamos verlo como una persona que llega al pueblo, o que llega a la casa donde transcurre el relato solo, vemos como el narrador nos cuenta acerca de él lo siguiente. Dice: al principio tenía algunos amigos, pero a partir de ese momento se fue alejando de ellos. Estos, por su parte, no se preocupaban más por el músico, a quien olvidaron fácilmente. Solo le quedó un amigo fiel, un joven médico que tenía fama de extravagante y de loco, pero estaba tan ocupado con sus estudios y en sus investigaciones que casi nunca lo veía. La soledad al menos le evitaba humillaciones. Vemos como uno de los rasgos característicos de ambos personajes es la soledad. En el relato Vida de Eugenio Morantes, el ambiente de la casa donde habitaban Eugenio y la señorita no era un lugar donde se pudiera vivir plenamente, sino más bien un lugar con el cual conformarse, como acontecía con el colegio de Rosalinda, donde no se sentía feliz, sino más bien resignada a esperar los domingos en que el padre la sacaba. En cuanto a los personajes principales, Eugenio es un personaje lúgubre y solitario. Rasgos de ellos son, por un lado, su forma de vestir, casi que como en un luto permanente, y la ausencia de parientes y amigos, esa que se nota cuando llega a su pueblo natal a vender la finca, donde se advierte que el único pariente que se le conocía sería quizás su madre, quien ya no lo acompaña.
y adicionalmente esa soledad lo lleva a desarrollar en su amor platónico el anhelo de una compañía, tras lo cual decide cambiar su forma de vestir y su estilo de vida, pues a raíz de eso decide vender la finca por un estilo de vida en el que pudiera permitirse cierto confort y una sofisticación que le diera la seguridad necesaria para declarársele su amor a la señorita, lo que evidencia la necesidad de experimentar un cambio que le dé sentido a su vida. Por otra parte, en Rosalinda acontece que cuando se percata del paso del tiempo, este le muestra una carencia de sentido en su vida, pues el narrador nos dice: la conciencia vital despertó y Rosalinda echó a correr, maravillada, confusa, porque aún no comprendía el milagro que se le había revelado en el espejo de agua. Volvió temerosa y curiosa a mirarse, pero ahora era tan distinta, y comprendió entonces por qué el muchacho de la estancia enrojecía siempre al mirarla. Un día no lo volvió a ver más. En cuanto al estilo y tono narrativo, en ambos relatos se percibe un lenguaje muy preciso, donde cada palabra está bien puesta en su lugar. Se percibe igualmente en ellos un tono melancólico y evocador, que en el relato sobre la vida de Eugenio acentúa la soledad y el sentimiento de frustración, y en el relato de Rosalinda ese mismo tono melancólico o nostálgico le agrega un dramatismo a la realidad de una juventud y una belleza pasadas. Finalmente puede afirmarse que los temas centrales de vida de Eugenio Morantes son la soledad y la alienación, pues el personaje principal es un hombre solo, emocional y socialmente desconectado, que vive una constante angustia existencial, pues no es la música lo que le da el sentido a su vida, sino la interior de declararle su amor a la señorita para remediar por fin su soledad. Mientras que los temas centrales del relato de Rosalinda son el ideal femenino de belleza, lo efímero de esta y la fragilidad de la existencia humana. De ahí que tanto Eugenio como Rosalinda resultan ser personajes derrotados por el paso del tiempo, siendo este el principal hilo conector entre ambas historias del mismo autor. Muchas gracias.